economía norteamericana. Bueno, pues vamos a ver ese contexto de Reagan, ya la libre empresa y el fantasma de los aranceles. Precisamente porque, según ha destacado Reagan, Donald Trump dice que Reagan fue la libre empresa, precisamente que defendió esa libre empresa y el fantasma de todos los aranceles. Ese spot canadiense que usa un discurso real de 1987, donde dice que Ronald Reagan defendía el libre comercio y advertía que los aranceles solo encarecían esos precios y frenaban la innovación. Donald Trump, que ya lo saben ustedes, está defendiendo en todo momento esos aranceles, que resalta que muchos países durante mucho tiempo lo han usado contra ellos, que varios presidentes no sabían cómo utilizarlo, que él ha llegado y que esa es su arma tan poderosa para las negociaciones. Bueno, pues Ontario, que lo lanzó para criticar la política comercial de Donald Trump, precisamente lo que respecta a estos aranceles, y que ha agravado ya todos los productos de acero, aluminio y los automóviles, golpeando de lleno esa economía canadiense. Bueno, pues este presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha respondido con furia inmediatamente, ha cancelado todas esas conversaciones, esas negociaciones con Canadá y además, ojo, porque le acusa de intentar influir en una decisión clave para el Tribunal Supremo, que, según han dicho, van a revisar pronto esa legalidad de los aranceles por Donald Trump. Segundo punto a destacar, lo que entra en juego, qué ocurre ahora mismo con esa tensión comercial entre Estados Unidos y Canadá. Más que un spot, es una guerra comercial latente. Ahora mismo ese comercio entre Estados Unidos y Canadá, que supera ya esos 900.000 millones de dólares anuales, una de las mayores relaciones bilaterales ahora mismo del planeta, de Estados Unidos y Canadá, pero que ahora mismo están al borde de un nuevo choque. Ontario, que es el corazón industrial de Canadá, depende precisamente de ese acero de automatización de los sectores que sufren directamente esos aranceles por Donald Trump. Bueno, pues ya están viendo esta ruptura prolongada que podría incluso encarecer los coches, la maquinaria y los materiales de construcción en todo Norteamérica y continuar aumentando esa presión inflacionaria. Esa batalla política que Reagan lo colocan como ese símbolo y ese uso del pasado, y que pues Donald Trump lo califica como que es un icono de republicano del libre mercado, y que por eso, al utilizarlo Canadá en contra con Donald Trump, el gobierno canadiense apunta directamente a los votantes republicanos moderados, justo cuando Donald Trump buscaba respaldar todo ese apoyo para Estados Unidos primero. Pues ahí están viendo también que pueden tener implicaciones económicas inmediatas esta guerrilla comercial entre Canadá y Estados Unidos. La noticia que ya ha movido a los mercados, el dólar canadiense, precisamente enseguida vamos a mirar a él porque ha caído en el momento en el que esto se ha conocido, las acciones del acero que también han retrocedido, y las fabricantes locales, como por ejemplo la que tanto estaba sonando, General Motors y Ford, que han cerrado con ligeras pérdidas. Los analistas que temen una nueva ola de volatilidad en el caso de que Donald Trump insista en ese arancel del 100% en los productos chinos, y no solo ello, sino también para Canadá. Bueno, pues sin duda alguna sería una doble guerra comercial al mismo tiempo, la que está con China y ahora con esa paralización de las negociaciones con Canadá. Pues un anuncio político con la voz de Reagan que acaba alterando ya ese comercio global, un recordatorio de cómo en la era de Donald Trump la política, la economía son inseparables y cómo esa campaña publicitaria puede mover las divisas y las bolsas diplomáticas. Vamos a mirar directamente a ese comportamiento que ha tenido el dólar canadiense, pero antes vamos a poner el foco con Guillermo Arce, profesor de Estrategia Internacional de Negocios de la Universidad Francisco de Vitoria. Buenas noches ya. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Nos escucha? Perfectamente. Guillermo, un placer tenerle con nosotros en este cierre de Wall Street. Igualmente, encantado. Estábamos hablando sobre estas negociaciones que parece que se bloquean ahora mismo entre Estados Unidos y Canadá. ¿Hasta qué punto esta ruptura con Canadá podría afectar al comercio norteamericano y también a esas cadenas de suministro, Guillermo? Bueno, si realmente ocurre, desde luego podría producir un impacto fuerte. El presidente de Canadá, o primer ministro de Canadá, Matt Carney, estaba justo a punto de embarcar en un avión y ha lanzado un mensaje conciliador completamente. El problema que ha tenido con esta situación es que Trump está muy enfadado
o muy alterado por lo que ha ocurrido con el anuncio de Reagan. Desde luego, si esto ocurriera, alteraría enormemente el impacto que hay en el balance de negocios que hay entre Canadá y Estados Unidos, que siempre ha sido muy importante. Lo que ocurre es que ahora mismo el propio primer ministro de Canadá, Carney, está dando mensajes de que tienen que empezar a pensar en ellos mismos. Y es un poco una respuesta directa a la actitud que está teniendo Trump, en especial con lo que ha ocurrido con este último problema con el anuncio generado por el premier de Ontario. Guillermo, ¿es el proteccionismo de Donald Trump esa herramienta económica o puede ser más bien un instrumento político de presión ahora mismo con Canadá? Yo creo que ambos. El principal problema, el principal punto de partida es que Trump lleva jugando desde que tomó el poder lo que llaman la Madman Doctrine, que es básicamente jugar al hombre loco. Pongo en unas condiciones extremas a la gente, ataco a mis amigos, a mis enemigos, les pongo justo al borde del precipicio y con eso consigo negociaciones mucho más ventajosas para mí. Pero lo que ha ocurrido y lo que creo que está ocurriéndole a Trump es que le están devolviendo la pelota. Por ejemplo, China desde luego se planteó desde el principio. Canadá está muy enfadada y Carney en una conferencia interna de negocios acaba de decir que el 70% de los ingresos o los gastos militares que tienen van para Estados Unidos, el 75% del acero va para Estados Unidos y que tienen que empezar a pensar en ellos mismos. Es decir, es un mensaje de no vamos a contar con vosotros, hemos sido buenos aliados, pero si nos dejáis tirados, nosotros también vamos a empezar a jugar nuestras cartas. Lo que ocurre es que el anuncio que ha provocado todo esto, que además no ha sido creado por el primer ministro Carney, sino por el premier de Ontario, que es Ford. Ford ha lanzado y se ha gastado 50 y tantos millones de dólares en hacer un anuncio y le ha hecho mucha pupa a Trump. Y le ha hecho mucho daño porque le ha dado donde más le duele. Y ha usado a una persona, a un presidente que es un referente en Estados Unidos. Ronald Reagan es probablemente uno de los presidentes más estimados o más valiosos para los americanos, y lo más asombroso es que además es el referente de los republicanos, ya que él implantó una política económica que hoy se denomina básicamente el Reaganomics, que fue básicamente aplicar al máximo las prácticas de la política económica liberal. Y de alguna manera Trump le tenía como un referente o le tiene como un referente en la forma de hacer economía y de hacer política. Lo que ha ocurrido es que han usado palabras de un discurso, y hay una enorme controversia ahora en Estados Unidos sobre si han tergiversado o no el anuncio, pero han usado palabras de ese discurso para lanzar un mensaje dando a entender que Trump se está equivocando al aplicar tasas, en especial a los amigos, a los aliados, como es Canadá. Precisamente, ¿qué simboliza realmente este choque entre el libre mercado de Reagan y ese nacionalismo económico de Donald Trump? Bueno, hay que entender muy bien cuál es la figura de Ronald Reagan en la historia y sobre todo también para los americanos. Ronald Reagan fue un presidente que rompió moldes, estuvo prácticamente 8 años en el cargo, 2 legislaturas completas. Anecdóticamente fue además tiroteado igual que Trump, pero hizo 2 cosas importantísimas. La primera fue la que ya he comentado, Reaganomics, fue una política de recortar impuestos, desregularizar la financiación, reducir el gasto gubernamental, no de una manera tan extrema como Trump,
y luchó además, o puso en un brete a los sindicatos. En concreto tuvo una lucha con los controladores aéreos que fue muy importante. Pero es que a nivel internacional, en política internacional, se considera que Ronald Reagan acabó con la Guerra Fría. Básicamente inició las negociaciones a la vez que aumentó un gasto militar enorme, con lo cual dejó a lo que era la antigua URSS en una situación prácticamente fuera de juego, que llevó a su vez a unas negociaciones con Gorbachev, y básicamente al final de la era de Reagan la URSS se desmonta. Esta política, que es un referente en Estados Unidos y que personalmente creo que es también un referente para Trump, Trump la está llevando a un extremo, y además con un estilo mucho más, en cierto modo, salvaje. Una forma de actuar muy poco estructurada. Cada día se levanta, dice una cosa, hace otra. Pero es que este anuncio y este mensaje de que las tarifas o las taxas que se imponen a otros países es negativo para la propia economía, ha hecho que haga mucho daño a Trump en el entorno político y en el posible entorno social. Y hay otro problema enorme. Trump está esperando que la Corte Suprema tome una decisión sobre las tarifas, y este mensaje se puede considerar que es un mensaje también hacia las personas que tienen que tomar esa decisión, y puede hacerle mucho daño. Por eso Trump se ha enfadado tantísimo y ha roto las negociaciones. Pero lo curioso es que oficialmente no hay una ruptura de negociaciones, ha sido más bien un mensaje. Pues muchísimas gracias, Guillermo Arce, por estar durante el cierre de Wall Street aquí con nosotros en Negocios Televisión. Que tenga muy buena noche, profesor de Estrategia Internacional de Negocios de la UFV, Universidad Francisco de Vitoria. Que tenga muy buena noche y buen fin de semana. Muchísimas gracias a vosotros y un saludo muy fuerte. Bueno, pues eso es lo que respecta a esa paralización de las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá como socio comercial fiable, en esa manera en la que pues altera ahora mismo este escenario después del anuncio que lanzaba Canadá durante el día de hoy, ese anuncio publicitario que ha desatado esa guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá y que ya ha afectado de lleno a lo que respecta al dólar canadiense. También vamos a mirar enseguida cómo se están comportando los mercados durante